Biblia en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, vamos a estar mirando los próximos no sé cuánto tiempo, yo creo, si los cálculos míos salen bien. Yo fui ingeniero, pero no fui un buen ingeniero. Pero vamos a estar mirando a través del libro de Mateo, vamos a ir versículo por versículo, capítulo por capítulo. Queremos exprimir toda la sabiduría de Dios que se encuentra en este evangelio y aplicarlo para nuestra vida. Por lo tanto, estaremos mirando, quizá yo creo que vamos a durar un año y medio, pero no se preocupen que vamos a estar mirando otros versículos también y vamos a estar aplicando otras cosas también en nuestra aventura a través del libro de Mateo. Y que hoy la iglesia generalmente, y saben muchos de los que están aquí hoy, los miembros de la iglesia, saben que nosotros lo que hacemos es iniciamos esta serie de sermones con una introducción del libro. Así que vamos hoy a ver una introducción del libro de Mateo. Y hemos titulado esta serie de sermones Cumplimiento del Pacto. Un cumplimiento del pacto. Y si ustedes llevan algún tiempo con nosotros, saben que nosotros empezamos desde casi febrero, marzo, y empezamos a dar un poquito de una introducción acerca de lo que es el pacto. Y entramos en el libro de Génesis, libro de Éxodo y hasta Deuteronomio, y vimos lo que es un pacto y vimos cómo Dios inició un pacto con Abraham, quien escogió, y dijo de él que de él vendrá uno que será bendición a las naciones. Y de ahí como que fuimos entrando y viendo cómo Dios progresivamente empezó a desarrollar este pacto que tiene para nosotros. Y después vimos en el libro otra vez de Génesis a Deuteronomio, vimos cómo Dios obró en la vida de la nación de Israel para rescatarlos de la esclavitud y llevarlos al punto donde por poco entran a la tierra prometida. Y sabemos que Dios hizo un pacto con ellos, pero ellos desobedecieron. Y una nueva generación se levantó para ir a la tierra prometida. Y esa nueva generación, el líder que llevó ese pueblo fue Josué. Y vimos a través de Josué también qué Dios hizo a través del pueblo de Israel para llevarlo, para cumplir parcialmente el pacto que tenía, la promesa que Dios había tenido con Israel de darles una tierra nueva, pero su fin era llevarlos a un lugar donde Cristo en un futuro iba a nacer. Entonces vimos en este libro una anticipación de un rescate final, la cual encontramos solo en Jesús. La tierra prometida es el lugar donde vendrá el Salvador. Y Dios estaba orquestando, trabajando, obrando el lugar para la venida de Jesús. Y yo creo que es bueno señalar, porque nosotros como hispanos somos como a veces el pueblo de Israel. Nos movemos mucho de lugar en lugar. Y Israel estaba por 40 años moviéndose de lugar en lugar, dando vueltas alrededor del desierto. Yo quisiera tirar este comentario que yo creo que sería bueno para nosotros reflexionar un poquito. Y es que un cambio de localización no es suficiente. Necesitamos un cambio de corazón. Y eso fue exactamente lo que pasó con Israel. Ellos pensaban que si iban para la tierra prometida todo iba a ser bien. A veces nosotros compramos y creemos esa mentira, que si vamos a un lugar diferente todo va a ser mejor. Pero un cambio de local no es igual a un cambio de corazón. Lo que necesitamos es un cambio de corazón. Y eso fue lo que vimos desde Josué hasta Malaquías. Si ustedes están con nosotros los miércoles, saben que nosotros estamos yendo a través de la Biblia y saben, y si no saben, pues lo voy a decir, que vemos en la vida de los profetas, el mensaje de los profetas, que Israel constantemente estaba en desobediencia, a tal punto que Dios los sacó de ese lugar, los llevó a un sitio más malo que ellos, y ellos después volvieron
por el liderazgo de Nehemías y Esdras, volvieron a Israel, pero no era lo mismo, no era igual. Había un reenfoque en la palabra de Dios. Hubo un cambio ahora, ya dejaron la idolatría y empezaron a ver la necesidad de envolverse, de entregarse al Señor por medio de su palabra. Entonces vimos por 2 meses como iglesia, exploramos en el libro de Proverbios la sabiduría de Dios y cómo vivir correctamente, cómo aplicar la ley, cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida para vivir sabiamente. Entramos en temas como la providencia de Dios, la sabiduría, cómo ser padres e hijos, amor al prójimo, el uso de nuestras palabras, la mayordomía, cómo manejar bien lo que Dios nos ha dado, ya sea bienes, dinero o cualquier otra cosa. Temor de Dios, contentamiento y lo que Dios odia. No sé, con eso en mente, esto fue a propósito, nosotros hicimos todo esto para ayudarnos a nosotros a entrar a este libro. Así que yo les animo, ya pronto todos los videos van a estar en YouTube, estamos ahí trabajándolo. Que si no se acuerdan que quizá todavía hay polvo en su cerebro de los meses pasados, pues que lo pueden sacudir un poquito escuchando los sermones que hemos proclamado aquí, los pastores, para ayudarlos a ubicarse en el lugar donde estamos ahora, en el libro de Mateo. Sí, vamos a leer entonces Mateo capítulo 1, versículo 1, con esa introducción, y vamos a ir viendo una introducción acerca de ese libro. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a orar. Señor, aclara nuestras mentes de cualquier distracción que tenemos. Sabemos que sí hay mucha maldad en el mundo, pero podemos clamar, como dijo Jesús, vendrá tiempos de tribulación. Pero tened gozo. Yo he vencido al mundo. Y sabemos que Cristo verdaderamente ha vencido al mundo. Aún viendo la maldad, aún viendo todo lo que ha sucedido. Ahora, Señor, aclara nuestra mente para poder ver lo que tú quieres para tu pueblo hoy. Y que tu palabra sea claramente expuesta. Cuídame, Señor, de mí mismo. Cuídame del enemigo, de Satanás, y cuídame de cualquier tentación que pueda venir, ya sea del mundo o que venga de mi propia carne. Y guíame, Señor, para poder proclamar lo que es bueno y lo que es recto y lo que es necesario para tu pueblo hoy. Hágalo en Cristo Jesús. Amén. Pues estas primeras palabras, si vemos aquí, cuando empieza el libro de Mateo, el libro de la genealogía, esa palabra genealogía, lo original realmente significa orígenes, los principios. Y es la misma palabra que se usa cuando se tradujo el hebreo, el libro de Génesis, que fue escrito en hebreo, a escrito en griego. Es la misma palabra que comienza en Génesis 2:4, que dice, estos son los orígenes. Estos son los principios. En capítulo 5, versículo 1 de Génesis también dice exactamente lo mismo. Si lo que vemos aquí es un eco deliberado de del primer capítulo, de los primeros capítulos de Génesis. Es muy parecido a lo que dice en el libro de Juan, cuando dice en el principio. De igual manera, Mateo comienza su evangelio en el principio. Este es uno de los evangelios, lo que se llama sinópticos, que son evangelios que van de una forma muy organizada, hablando de la vida de Jesús. Por si acaso no saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Así que este evangelio que habla sobre la persona y la obra de Cristo Jesús tiene un enfoque.
Tiene un enfoque teológico de parte de Mateo. Mateo está deliberadamente enseñándonos a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, donde su enfoque es en la persona de Jesús como rey, como sacerdote y como profeta. Y también vamos a ver el continuo título de Hijo de Hombre. Juan está más enfocado en la deidad de Jesús. Es decir, en el libro de Juan, él se enfoca más en Jesús como Dios. Mateo da por sentado que Jesús es Dios y enfoca más en la persona como hombre de Jesús. Su obra, lo que él ha hecho. El oficio de profético es la que domina a Mateo. Marcos habla más sobre Jesús como rey. Lucas se enfoca más a Jesús como sumo sacerdote. Pero aquí en este libro, en Mateo, hay lo que se llama una constante énfasis en la palabra. Van a ver a través de este libro una y otra vez que Mateo cita, está escrito, fue escrito. Cita, escuchen esto, cita 54 veces el Antiguo Testamento directamente, pero hay 262 alusiones o paralelos verbales del Antiguo Testamento. Por eso fue necesario entrar desde febrero hasta hoy, mirando el Antiguo Testamento, porque Mateo cita constantemente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces no nos debe tomar por sorpresa cuando escuchamos varias cosas que parecen lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, el tema principal de Mateo es cumplimiento. Esa es la palabra. Si ustedes se acuerdan de algo, acuérdense de esto. El libro de Mateo tiene un enfoque en la palabra cumplimiento, aunque nunca lo menciona, pero es el énfasis constante de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cómo todo eso nos lleva de la mano a ver a Jesucristo más grande y más glorioso y cómo nosotros lo necesitamos a Él más aún. Y Él va con una evidencia sistemática de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Rey prometido del Antiguo Pacto. Dios fue revelando progresivamente en las Sagradas Escrituras que su Hijo tenía que venir para rescatar a su pueblo. Y el único candidato que puede cumplir perfectamente las demandas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento es cumplir el título mesiánico de Cristo, cumplir la ley de Dios, cumplir los sacrificios, cumplir las alusiones de las fiestas, cumplir lo que es el templo, el tabernáculo y los profetas, es Cristo Jesús. No hay otro más. No va a venir otro Salvador. No hay otra persona cualificado para cumplir la tarea. El único que puede cumplir la tarea para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados es Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver claramente. Ni tú y yo podemos cumplir con las demandas de la ley. No podemos cumplir con lo que Dios ha puesto como la demanda para seguirlo a Él. El único que lo pudo hacer es Cristo. Él es perfecto Dios, perfecto sacrificio, perfecto sacerdote, perfecto profeta. Y todo lo que apunta hacia Él apunta a su perfección como el único que puede cumplir para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Eso es lo que Mateo nos va a enseñar. Eso es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar a través de este libro. Ahora, ¿quién es Mateo? Sabemos muy poco de él. La primera vez que lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Si quieren buscar allí, pueden hacerlo. Y dice aquí,
después que Jesús sanó a un paralítico, Jesús estaba en Capernaum, que es una ciudad muy comercial, ubicada en el mar de Galilea. Era un lugar bien importante en cuanto a la pesca. Y Jesús ministró mucho en esta área, en esta ciudad. Y cuando vio a Mateo, dice la Biblia, y Mateo era un recaudador de impuestos, y para darle un poquito sobre eso, en ningún momento en la historia nadie ha amado a los recaudadores de impuestos, por si acaso. Ni hoy, ni en el pasado. Esas son personas que quitan nuestro dinero para darse al gobierno. Y pueden ver con mi tono que no soy tampoco amante a este oficio. Pero esa es su tarea. Su tarea era quitar lo que tenía el pueblo para darse al gobierno. Y a veces la gente identificaba a un cobrador de impuestos como un pillo, un ladrón, alguien que robaba del pueblo para dárselo a otro. Entonces, ese era el oficio de Mateo. Y Jesús le dice a él, ahora acuérdate, este era tal vez un hombre perverso, un hombre ladrón, un hombre que quería sacar más y más del pueblo. Jesús lo mira y le dice a él una palabra: sígueme. Y dice el texto que tan pronto Mateo escuchó esas palabras, dice, levantándose, le siguió. Solo Jesús tiene que decir una palabra para cambiar nuestro corazón. Eso es todo. Se lo dijo a Pedro y Andrés en capítulo 4, versículo 18 de Mateo. Se lo dijo a Felipe en Juan 1, 43. Pero hubo momentos, algunos, que escucharon esta misma palabra, en singular, y no lo siguieron. Busquen conmigo Mateo capítulo 8, 18 al 20. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo sé que como pastor, si alguien me dice, pastor, yo quiero seguir a Jesús donde quiera, lo que sea, pues muchos de nosotros nos va a dar la tentación de bautizarlo y ponerlo en el programa de residencia. Pero note cómo Jesús responde. Las zoras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 21, otro de los discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Así que vemos aquí un instante, uno que fue a donde Jesús y dijo: te voy a seguir. Y Jesús lo paró ahí y le dijo: no, si tú quieres seguirme, tienes que entender, tú lo perderás todo. Y otro que él le dijo: sígueme. Y él le dijo: déjame primero hacer mi negocio de mi padre. Es una excusa. Déjame primero que mi padre, déjame enterrarlo primero, después yo te sigo. Interesante cómo esto sucede. En Mateo 19 tenemos lo mismo. Busquen allí Mateo 19, 16 al 22. Muchos de ustedes van a saber esta. Y en un par de meses lo estaremos desempacando más. Pero por ahora quiero que lo vean como un ejemplo. Mateo 19, versículo 16. Y aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Qué buena pregunta es. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué cosa buena tengo que hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme.
Otra vez, la misma palabra que Jesús le dijo a Mateo. Él no tenía que darle explicación a Mateo, simplemente le dijo, sígueme. Mateo se levantó, dejó su oficio y siguió a Jesús. Y estos hombres, aún dándole explicaciones, negaron seguir a Jesús. Yo creo que antes de continuar, necesitamos reflexionar en esto. Jesús está dando la misma llamada hoy. No ha cambiado. El hecho que está en el récord histórico de la Escritura, para pronunciarlo en la iglesia, es lo mismo como Jesucristo estuviera aquí en carne viva, llamando a todos a seguirlo. Entonces, ¿qué excusa tienes para no seguirlo? Porque la realidad es que no hay ni una válida. Cristo llama a todos a seguirlo. Eso es salvación. Salvación es confiar, creer, a tal punto que yo me arrepiento de mi estilo de vida, que yo me arrepiento de mi pecado y doy la espalda al pecado, creo en Cristo y lo sigo a Él. Eso es salvación. Eso es lo que Dios en Cristo nos llama a todos nosotros. Esto no es solamente un llamado al pastorado, esto no es solamente un llamado apostólico, esto es un llamado a todos. Y es un llamado lleno de gracia, un llamado de amor que Cristo mismo está dando a su iglesia para seguirlo. Y está llamando a aquellos que todavía no son parte de la iglesia a seguirlo. No sé qué vas a hacer. ¿Vas a ser como Mateo, donde lo vas a seguir? ¿O vas a ser como el joven rico y decirle, ahora mismo no, Señor? Todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo. Todavía tengo muchas cosas que me faltan hacer. Cuando Cristo nos llama a dejar todo y seguirlo. No puedes ser salvo si no estás activamente siguiéndolo. Tengo que abandonar los placeres carnales, las ataduras de este mundo y dejar de seguir las mentiras de Satanás y seguir a Jesús por fe. Mateo 16, 24 y 25 dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, escuchen esto, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Mateo 16, 24 y 25. Entonces, es un llamado a uno de los 12 apóstoles, Mateo. En Mateo 10:3, Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano, y en Lucas lo llaman Leví, hijo de Alfeo. Imagínate tener un apellido así. Yo soy Leví, hijo de Alfeo. Y luego en Lucas lo llaman Mateo. Ahora la palabra Mateo significa don de Dios o don de Jehová. Posiblemente Cristo le cambió el nombre como lo hizo con Pedro. Eso no era nada nuevo, esto era algo muy típico y muy normal. Pero parece que su nombre era originalmente Leví y Cristo se lo cambió a Mateo, que significa don de Dios. Es un buen nombre, por si acaso, si alguna dama hoy está esperando y no tiene nombre para su hijo, yo le recomiendo Mateo. Es un muy buen nombre para darle a su hijo. Sabemos que Mateo fue quien escribió el libro porque algunos de los padres de la iglesia validaron que fue Mateo quien escribió esta carta. Algunos como Ireneo, Policarpio, Papías y Orígenes confirman que Mateo escribió el libro. Pero realmente no sabemos mucho más, eso es todo. Tenemos algunas leyendas acerca de Mateo, las cuales no son validadas, pero sí podemos confiar con lo que dice la Biblia, que esto es suficiente para nosotros, que Mateo es uno de los apóstoles que escribió esta carta.
¿Cuándo fue escrito? Bueno, fue escrito aproximadamente el año 60 después de Cristo. No sabemos con exactitud la fecha, pero es aproximadamente en ese tiempo. Hay una posibilidad que lo escribió en hebreo primeramente y luego se tradujo al griego. Aunque el griego de Mateo es excelente, es muy bueno, parece que sí fue escrito en hebreo originalmente. Y como cobrador de impuestos era un hombre inteligente, hombre de mucha cultura. Él tenía que comunicar con los judíos, los romanos y las demás naciones que vivieron y comerciaron en Capernaum. Así que el libro está escrito como alguien que tiene buen juicio y lo escribió con una intencionalidad. Su intención es, como dije anteriormente, mostrar que Cristo cumple todas las demandas del Mesías. Algunas características de Mateo. Este evangelio es metódico, es decir, tiene orden y afirma que Jesús es el Cristo. Es apologético, es decir, defiende la fe. Bien organizado. El hombre era un hombre que Mateo usaba números y razón y pensaba metódicamente. Y esto es evidente en el evangelio. Es atractivo, llama la atención, te mantiene la atención. En un momento tú ves que Jesús, si empieza a leerlo, después de la genealogía, y de hecho es bueno leer la genealogía, y vamos a verlo la semana que viene con más detalle. Pero tú ves acción. Ve como en un momento llegan unos magos y después están en peligro de su vida y tienen que ir a Egipto. Y así que tienen mucha acción. Nos llama la atención. No es aburrido y yo les animo a que lo lean una y otra vez. Que se lo aprendan bien. Es orientado hacia el pasado, presente y futuro. Hay muchas predicciones mesiánicas. Es decir, Mateo te dice algo, después dice, fue escrito para probar que el Antiguo Testamento confirma lo que está sucediendo en ese momento acerca de Jesús. Pero también tiene una aplicación para hoy. Y también nos ayuda a ver el libro hacia el futuro. Tiene elementos judíos. Y también incluye los gentiles. En el ambiente del libro de Mateo había un deseo que volviera pronto el Mesías. Y los judíos se creían que eran más alta clase, se creían como un pueblo especial. Se creían que eran lo más grande, aún siendo ellos gobernados por Roma. Y vemos a través de Mateo cómo él incluye los gentiles, cómo él incluye los de afuera del pacto, cómo él incluye tú y yo, nosotros. Escucha algunos ejemplos. Empezamos rápido en el capítulo 1. La dinámica de Mateo es tan diferente a los demás. Capítulo 1. Vayan allí conmigo un momento. Vamos a estar mirando algunos capítulos rápido. En el capítulo 1 vemos 3 mujeres extrañas. Capítulo 3, Judá engendró de Tamar una mujer extraña, y eso lo veremos un poquito más detalle la semana que viene. Capítulo 1, versículo 5, Salmón engendró de Rahab otra mujer extraña. Si ustedes se acuerdan de Josué, se acuerdan del nombre de Rahab, una mujer que tampoco era judía. A Boz, y Boz engendró de Ruth, otra más, mujer extraña, una mujer de otro país, incluido en la genealogía de Jesús. Vemos también, si ustedes van al versículo 6, dice Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urías. Quiero que ustedes observen algo aquí. ¿Ustedes saben quién fue la mujer de Urías? Vamos a ver quién es un buen teólogo aquí. Betsabé. ¿Por qué será que Mateo no puso el nombre de ella? Puso las demás. Pero Betsabé era una mujer judía. Pero su esposo, Urías, él era hitita.
de otro país. Así que otra vez, aunque él no está parte, él no es incluido en la genealogía de Jesús, pero otra vez Mateo está haciendo un intento de mostrar cómo las naciones también son incluidos en el pacto de Dios. Urías fue más fiel que David. Urías fue un hombre más íntegro que David. Y Betsabé, que era el esposo de él, la esposa de él, perdóname, es parte de la genealogía de Jesús. Así que esto es un énfasis a las naciones. Si van al capítulo 2, pueden ver también cómo Jesús tiene una visita de unos magos del oriente. Hombres que fueron tal vez instruidos por Daniel. No directamente, pero Daniel tenía una influencia acerca de esos hombres. Y estos hombres que son de otra nación entienden que el Mesías ha venido y ellos vieron a través de las Escrituras cómo todo señalaba que Jesús tenía que venir. Y ellos siguieron la estrella y llegaron al lugar donde tenían que ver a Jesús. Es interesante que llegan a Herodes y Herodes no sabía nada. Busca a los demás, a todos los expertos de la ley, y ellos interpretan lo que dice, lo que está en la señal, pero ellos no van a verlo. Sino alguien que de otro país va a ver a Jesús. Otra vez, las naciones incluidos. Jesús huye a Egipto. Capítulo 2 también. Capítulo 4, Jesús ministró en el lugar que Isaías llama Galilea de los gentiles. Mateo 5, 44, Jesús en el Sermón del Monte nos dice, amad a tu enemigo. Es interesante para nosotros, yo quisiera dar una pequeña aplicación para nosotros hoy. Aún aquellos que son anti-inmigrantes, la Biblia nos llama a amarlos, hasta tal punto que debemos de orar por ellos. Y lo que pasó ayer, la intencionalidad de aquel era matar hispanos. Y Cristo nos llama a nosotros como iglesia, que hablamos español, a amarlo y orar por él. Y eso debemos de hacer. Debemos orar por su salvación. Y esto choca. Esto choca. ¿Cómo orar por un enemigo? ¿Cómo amar a un enemigo? Pues Dios amó a sus enemigos y los hizo hijos. Capítulo 8 vemos el centurión, un romano. Versículo 10 al 11, Jesús afirma la fidelidad y su fe, donde él dice, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentará a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Noten el énfasis de la palabra muchos. Muchos de los que son fuera de Israel vendrán a la mesa para estar con Cristo para siempre. Luego en el capítulo 8 vemos los gadarenos endemoniados. Capítulo 11, Jesús dando un juicio sobre Tiro y Sidón, sobre Corazín, Betsaida y Capernaum. Pueblos que él ministró, que lo rechazaron. Y él dice que los que van a juzgarlo va a ser Tiro, Sidón y Sodoma. Quizá ustedes no conocen de Tiro y Sidón, pero saben de Sodoma. Y dice que estos países, estos pueblos donde Cristo les ministró, los de Sodoma van a juzgarlos a ellos. Capítulo 12, Nínive y la reina del sur, que son más justos que los fariseos y los escribas. Extranjeros que condenarán la generación que rechazaron a Cristo.
Y después vemos en el capítulo 15. Si ustedes quieren llorar, yo les digo, leen capítulo 15. La mujer cananea con la hija endemoniada reconoce a Jesús como Señor. La primera persona que llama a Jesús hijo de David. O sea, un título mesiánico de Jesús. Y Jesús le dice a ella, oh mujer, grande es tu fe. Que estaba dispuesta a recibir hasta la migaja de Cristo. Y él dijo, tu fe es grande, mujer. Ella viene de una descendencia que era el enemigo número 1 de Israel. Y Jesús dice de ella, grande es tu fe. Amados, ese es el Jesús que vamos a estar saboreando y viendo y conociendo a través del libro de Mateo. El Jesús para nosotros. El Jesús que nos entiende. El Jesús que ha sido tentado en todo, pero nunca pecó. Un Jesús que fue rechazado, como nosotros. Un Jesús que entiende el dolor, aún por su familia fue rechazado. Podemos conectar con Jesús. Podemos entender y tener un amigo fiel en Jesús. Después llegamos, después de la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, vamos a Mateo 28, 18 al 20, y muchos de ustedes saben qué es lo que Jesús dice. Id y haced discípulos de todas las naciones. Así que Mateo es un libro no solamente mesiánico, donde Cristo es centrado, pero es un libro que nos llama a ir. Es un libro que nos va a incomodar para evangelizar. Es un libro que nos va a empujar de una manera misiológica hacia las naciones. No solamente amad a tu enemigo, amad a aquellos que no son igual que nosotros, pero llevarle el glorioso evangelio de Cristo Jesús a ellos. Eso es lo que esperamos. Esto es un poquito lo que esperamos. Permítame darle la estructura y después vamos a concluir. Esto lo voy a hacer rapidito. Quieren tomar una foto, ahí está. Es difícil poder organizarlo. Este es el mejor intento que pude hacer para organizarlo aquí. Tal vez cambie un poquito, pero hasta ahora esto es lo que tenemos. Vamos a ver la inauguración del cumplimiento, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver la evidencia del cumplimiento, del capítulo 4 hasta el capítulo 4, 12, hasta el 20, 34. Y obviamente dentro de cada una de estas secciones vamos a ver otras subsecciones. Tenemos un resumen del ministerio de Jesús. El primer discurso, que es el Sermón del Monte. Ahí estaremos por un buen tiempo estudiando el Sermón del Monte. Los primeros milagros en el capítulo 8, versículo 1 hasta 9, 38. Segundo discurso acerca del ministerio de los discípulos de Cristo. Vamos a ver la respuesta al ministerio de Jesús. Después vemos un tercer discurso, las parábolas sobre el reino. Si ustedes se quieren deleitarse y gozarse, lean las parábolas, porque te va a obligar a esforzarte a poder entender. Cierre del ministerio de Jesús en Galilea. Cuarto discurso, carácter de los discípulos de Cristo, 18, de 1 al 35. Después vamos a ver el ministerio de Jesús en camino a Jerusalén, capítulo 19, versículo 1 al 20, 34. Después vamos a ver la sección cumplimiento consumado. Yo sé que son dos palabras muy parecidas, pero es cuando el cumplimiento por fin es consumado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y vemos cuando Jesús va hacia Jerusalén. Todo en Mateo es el ministerio en Galilea, hasta que va a ir a su muerte, donde va hacia Jerusalén. Quinto discurso, denuncia a los escribas y fariseos, los religiosos de este tiempo, cómo Jesús denuncia a ellos por la dureza de su corazón. Sexto discurso, las profecías acerca del final.
Yo sé que a muchos les van a gustar eso, de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Eventos de la crucifixión, 26, del 27 al 66, y finalmente la gloriosa resurrección y la comisión de Cristo Jesús. Así que eso es lo que vamos a ver. Así que, para concluir, aquí Mateo nos muestra varias cosas. Número uno, que Jesús es el Cristo, el Mesías, esperado por el pueblo de Dios. Y Jesús es quien ha de venir al mundo a salvar a su pueblo de sus pecados. No tenemos que buscar a otro Mesías, no tenemos que buscar a otro Salvador. Ya hay uno que vino, que murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Y un día, todos los que han puesto su fe en Cristo estarán con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza, estar con Él para siempre. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está excluido de nosotros. No es que Dios está en su trono y Él como que corrió la máquina y lo dejó correr y está ya mirando y diciendo, resuélvanse como ustedes puedan. No. Dios está tan cerca ahora mismo con nosotros, como lo estaba Jesucristo en el tiempo que vamos a leer Mateo. Él está aquí, presente, dentro de su pueblo. Dios con nosotros, el Emmanuel, Jesucristo. Jesús es el hijo de Abraham, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y Abraham, que las naciones serán benditas a través de él. Y amados, lo han sido. Piensa esto, ¿ustedes creen que los apóstoles tal vez tenían alguna idea, estando en Israel, que el evangelio iba a llegar hasta Oklahoma? Aquí entre nosotros, 2000 años después. Ha llegado y todavía falta llegar más. Jesús es el gran profeta que Moisés profetizó en Deuteronomio 18:15. ¿Y qué significa todo esto para mí? Yo imagino que ustedes se estarán preguntando eso. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Todo esto suena bien, eso es una clase buena de teología, quizás eso es una clase de teología, todo esto sería bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Bueno, amado, tiene que ver mucho contigo y conmigo. Este récord histórico, bíblico, de Jesús aumenta nuestra fe. La certeza y seguridad que Cristo Jesús vino es de gran ánimo para nosotros. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y la Biblia lo confirma para nuestro bien y nuestra fe. Cristo es confiable. Tú puedes confiar en Cristo. Él nos da esperanza. Este libro nos va a dar esperanza que Jesús es el Salvador y Señor. Y si Dios obró y orquestó miles de años de historia para cumplir sus promesas, piensa eso. Dios orquestó, trabajó miles de años de historia para que Cristo naciera en Belén y que Cristo muriera en Jerusalén y que Cristo resucitara y que ascendiera a la diestra del Padre. Todo esto lo maquinó, lo orquestó, lo hizo Dios. ¿Cuánto más puede orquestar, dirigir, guiar nuestras vidas? Dios movió miles de años para hacer su voluntad. Él hará lo mismo y lo está haciendo para ti también. Así que este pequeño libro, esta pequeña peregrinación que nosotros estamos viviendo, ciertamente podemos confiar en las promesas de Cristo Jesús. Y Cristo invita de manera especial a todos nosotros, no solamente a seguirlo, pero venir a Él.
Busque Mateo capítulo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Yo quiero concluir con estas palabras. Después de dar la condenación a Capernaum, después de decir que el día de juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum, por negar a Cristo, Jesús da una invitación. En otras palabras, Jesús está diciendo, hay un juicio que vendrá y todos tenemos que rendir cuenta ante Él. Todos. Cada pecado, cada pensamiento mal, todo lo que hemos hecho, tenemos que rendirle cuenta a Dios. Pero Jesús es tan misericordioso que da una invitación para que el juicio, día de juicio, tú puedes apuntar hacia Cristo y no a tus obras. Y la invitación es esta, miren. Deben de subrayarlo, deben ponerle lo que sea para que ustedes sepan bien este texto. Venid a mí todos, los que estáis cansados y cargados. Y aquí viene la promesa, escuchen. Y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la invitación de Jesús para todos nosotros. ¿Estás cansado y cargado? ¿Estás perdido en el ambiente que estás? ¿Estás con tanto peso de preocupaciones? ¿Estás cansado de dar vuelta una y otra vez y no llegar a ningún lugar? De buscar tu gozo en cosas temporales. ¿Estás cansado de eso? Jesús te invita, a ti y a mí, a venir a Él, y Él nos dará descanso. En unas horas, yo tengo la esperanza de que voy a caer dormido en mi cama. Pastor Félix me decía, no hay nada más piadoso que dormir después de un sermón. Y una de las cosas es, cuando ustedes están cansados y Dios te da la oportunidad para dormir un rato y te levantas, uno se siente refrescado, lleno de energía, ya no hay tanta preocupación, ya como que todo se ha ido, uno se siente tan y tan bien, uno lo que quiere es quedarse más tiempo en la cama. Así mismo, espiritualmente, Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros descanso de los afanes del mundo, de las dificultades, de la constante tribulación, del dolor intenso de otros que nos han lastimado. Cristo nos ofrece descanso. Yo te ruego por amor a Cristo, ven a Él hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te dará descanso para tu alma. Él te dará refrigerio. Él te dará fuerza. Él llevará tu carga sobre sus hombros. Y Él te cargará a ti también. Y te llevará. Confía en Cristo. Él es digno de ser confiado. Hágalo hoy. Oremos.